Hola, mucho gusto poder saludarte en esta mañana de sábado o cualquier momento en que tú me estés viendo en las diferentes plataformas de este grandioso programa, de esta linda televisiva que nos muestra la oportunidad de poder presentar el mensaje de Dios a muchos otros lugares más. Zoom TV que llega hasta el corazón de tu hogar y queremos entonces saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo en las diferentes plataformas. Hoy vamos a proseguir con la serie de temas que su servidor está predicando acerca del tiempo del fin. Ustedes pueden ir al canal de Zoom TV en YouTube y ahí están grabados los temas anteriores con relación a este tópico muy especial que nos recuerda el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Así que te pido por favor, donde quiera que estés viendo en este momento, si tienes curiosidad cuáles son los temas anteriores, que puedas ir a esos enlaces y compartir estos mensajes porque son, como vuelvo a repetir, son mensajes para el tiempo del fin en la cual nosotros estamos viviendo en este momento. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos bendiga al estudio de su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de poder presentar tu palabra. Y te pido, Señor, en este momento en que tú puedas tocar nuestros corazones y que podamos entender lo que tú tienes especialmente para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En el libro de Corintios, o en la carta más bien dicho de Corintios, en el capítulo número 10, extraemos los temas para el tiempo del fin. Otras ocasiones lo he mencionado y se encuentra en el versículo número 11, Primera de Corintios, capítulo número 10 y el versículo número 11. El texto, solo a manera de recordatorio, dice, y estas cosas, dice el texto, en Primera de Corintios 10, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y hemos dicho hasta acá que hay 5 cosas que estas personas hicieron, 5 cosas malas que hicieron y por causa de ellas murieron en el camino hacia la Canaán terrenal. No pudieron ingresar hacia la Canaán terrenal. Hoy nosotros estamos en camino hacia la Canaán celestial y están estas cosas para darnos ejemplo a nosotros y así nosotros no cometer esos errores. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿qué cosas? Bueno, hemos hablado acerca de la codicia, hemos hablado acerca de la idolatría, hemos hablado acerca de la fornicación, que son los versículos anteriores, y ahora nos toca nuestro cuarto tema, tentar a Dios. ¿Qué significa tentar a Dios? ¿Qué es tentar a Dios? Y especialmente en el tiempo del fin en que estamos viviendo. ¿Dónde se encuentra ese versículo? Bueno, un versículo anterior al versículo número 11. Estamos ahora en el versículo número 9. Dice Primera de Corintios, capítulo número 10 y el verso 9. Dice de la siguiente manera, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Como usted puede ver en estos versículos, el versículo me está diciendo, no tentemos a Dios. Entonces te estarás preguntando, ¿qué es tentar a Dios? ¿Qué significa tentar a Dios? Es muy curioso porque el texto ciertamente dice, ni tentemos como esas personas tentaron a Dios. Pero ¿qué es tentar a Dios? Bueno, hay una palabra en griega que se encuentra allí y la palabra es ekpeirazo. Ekpeirazo es la palabra griega y significa así, de esta manera, muy literal, probar o probar algo, pero hacia el fondo, así, a llegar al fondo del asunto. Eso en sí significa ekpeirazo. Pero también hay otra frasecita muy importante en esta palabra griega, es poner a prueba el carácter o el poder de Dios. Yo sé que te estarás preguntando en este momento, ay, yo jamás voy a hacer esto, mucho menos que comprendo que estoy viviendo en el tiempo del fin, jamás lo voy a hacer. Jamás yo sería capaz de poder tentar a Dios, jamás, jamás. Nunca en mi vida o nunca voy a imaginarme en algún momento de tentarlo, poner a prueba a Dios y poder venir y estar cuestionando a Dios. No, yo nunca haría eso. Pero antes de poder decir unas frases así, yo quiero pedirte que podamos analizar a fondo qué es lo que pasó en el Antiguo Testamento aquí, en esta expresión en la que Pablo está tomando, por qué esas personas tentaron a Dios y por qué es que esas personas fueron mordidas por la serpiente y cuál fue la solución
que Dios prestó ante ante este hecho que nosotros estamos viendo en Primera de Corintios, porque no quiero que puedas llegar a decir como un día dijo Pedro, jamás te voy a negar, y en la primera negó a Jesús, y no solo lo negó una vez, sino que lo negó hasta 3 veces. Así que antes que tú puedas decir, yo nunca tentaría a Dios, yo quiero que tú puedas ver qué significa en esto que sucedió en el Antiguo Testamento para que tú no caigas ante semejante pecado y que podamos nosotros comprender la magnitud de lo que significa tentar a Dios. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al Antiguo Testamento, que es lo que Pablo está diciendo o está extrayendo del Antiguo Testamento. Lo vamos a estudiar un poquito y lo vamos a aplicar para nosotros hoy en día. ¿Te parece? Muy bien, entonces vámonos al Antiguo Testamento. Este hecho se encuentra en el libro de Números, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en el capítulo número 21. Vamos a extraer esta historia. Si usted es muy curioso, usted mismo ahí en 1 de Corintios capítulo número 10 y el versículo número 9 que leímos, normalmente algunas Biblias ya mencionan algunos versículos chiquititos. Así que allí está la referencia de Números 21, de donde extrajo Pablo esta advertencia de no tentar a Dios. Números capítulo 21. Números 21, venimos de diferentes historias, de diferentes cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Ya vemos historias, por ejemplo, en Números 20, cómo Dios les provee agua de la roca. Y hasta aquí hemos visto muchos milagros que Dios ha hecho para el pueblo hebreo. Ellos han visto las maravillas de Dios. Ellos han visto cómo el mar se abrió. Ellos han visto cómo Dios los protegió al cruzar el mar. Ellos han visto cómo Dios les ha provisto de alimento, del maná. Dios les ha dado el agua que necesitaban. Ellos han visto muchos milagros de parte de Dios. Ahora ellos, al ver estas cositas, tienen que ir de un lugar hacia Edom. Y ellos tenían que cruzar ese lugar. Iban caminando hacia ahí. Mira lo que dice exactamente el versículo número 4. Mucha atención. Dice el texto de Números, capítulo 21, versículo número 4. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y el texto dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5, para que podamos tener un contexto un poquito más amplio, dice, y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés, y diciéndole estas preguntas así, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oh, tremenda acusación. Ellos entonces están quejándose con Dios. Esto es tentar a Dios. ¿Cómo surge la tentación a Dios? No se olviden ustedes que tentar a Dios significa reclamarle a Dios, cuestionar a Dios. Y no solo cuestionarlo, sino que también culpar a Dios. Estar diciéndole a algo a Dios, de decir, ok, vamos a ponerte a prueba, pero no solo ponerte a prueba, sino que yo quiero preguntarte, cuestionarte. Quiero poder venir y desafiar lo que tú has hecho con nosotros y decirte a ti, ¿por qué? ¿Por qué lo has permitido? Eso es tentar a Dios, pero ¿cómo surge esa tentación hacia Dios? ¿Cómo surge esas palabras donde el pueblo hebreo levanta su mirada al cielo y le está cuestionando y preguntándole a Dios, mira el pan que tú nos estás dando, mira la comida que estamos comiendo, mira esta es el agua que estamos bebiendo, mira, eso es un fastidio, esto es tan liviano, esto está insípido, esto está sin sal, esto no me gusta, ya me cansé de esta comida, ¿por qué es esto? Mira, si no hubiera sido por ti, entonces no hubiéramos caminado todo este tramo en el desierto, hubiéramos seguido en un camino más corto, mira lo que he sufrido en mi vida por tu culpa. Tantas cosas que le está reclamando el pueblo hebreo en este momento a Dios. Pero el texto nos dice la razón por la cual el pueblo tienta a Dios. El versículo 4 que ya leímos dice, y se desanimó el pueblo por el camino.
¿Qué es el desánimo? El desánimo es algo que proviene de algo que tú estabas esperando y que no salió como tú querías. El desánimo es pensar en algo que va a suceder, pero después sucede lo contrario, como lo que tú querías. El desánimo proviene de que tú tenías la expectativa de poder alcanzar algo, de hacer algo que iba a funcionar muy bien, pero al final todo salió al revés. Todo salió mal, o por lo menos no salió como lo que tú esperabas. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, va siguiendo al líder Moisés diciendo, ok, yo necesito ir hacia la Canaán terrenal, pero para ir hacia la Canaán terrenal tenemos que pasar por diferentes circunstancias, tenemos que caminar por este lugar. Entonces, ¿qué expectativas pudieron haber tenido? Un camino bastante fácil, un camino sencillo, un camino donde iban a tener todas las provisiones necesarias, o es posible, es incluso poder decir que iban a llegar en un tiempo menor o un corto tiempo hacia ese lugar, pero no sucedió así. El camino fue un poquito tedioso, fue un poquito largo y y estuvieron sufriendo muchas cosas en el camino. Así que el camino, según este pasaje de la Biblia, los desanimó. Yendo por el camino, fueron desanimados. No llenaron las expectativas de lo que ellos estaban esperando. Ahora yo te pregunto a tu corazón y te pregunto a ti que me estás viendo a través de la pantalla. Te pregunto, ¿estás desanimado? Te pregunto, ¿has estado desanimado en el pasado? O te pregunto, ¿cómo está tu corazón hoy en día en tu relación con Dios? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Estás desanimado? Porque ese camino en el cual nosotros estamos transitando hacia la Canaán celestial y en el tiempo del fin en que estamos viviendo, el diablo se estaría entonces cuestionando hacia sí mismo y diciéndose, ¿cómo hago para que Edward Smith deje de predicar la palabra del Señor? ¿Cómo hago para que Edward Smith, refiriendo a mi persona, ya no siga sirviendo a Dios? ¿Cómo hago para que Edward Smith cuestione a Dios, para que tiente a Dios? ¿Cómo hago? Y para que yo pueda llegar a semejante acto de pecado, el diablo va a poder hacer muchas cosas en el camino para que yo me desanime de Dios, cuestione a Dios y pueda venir y pelear contra Dios. La estrategia del enemigo no es algo que puede surgir solamente ahora en el tiempo del fin. Es una estrategia que siempre ha usado. Por eso es que Pablo la toma y nos dice, mientras más nos acercamos al tiempo del fin, el diablo seguirá utilizando más esta estrategia para poder desanimarnos. Y como pastor de iglesia siempre me ha tocado en los lugares donde he ido, donde siempre he estado, las personas me dicen, pastor, por favor, visite al hermano tal, ya no está viniendo a la iglesia. Y pues con mucho gusto yo visito a esa persona, voy, le toco a la puerta de su casa, le digo, hermano, estamos extrañándolo, ¿cómo se encuentra? Y la persona me dice, estoy desanimado, pastor, estoy muy desanimado. Estoy pasando una situación muy difícil. Y el desánimo entonces empieza a abrir su corazón. Hay muchas circunstancias. Empieza a contarme del trabajo, de la falta de recursos, de las deudas que tiene que cancelar. Me hace referencia acerca de los problemas que tienen en casa, con su familia. Me hace referencia incluso con lo que está sufriendo también con las personas que están a su alrededor. Él fue a la iglesia con una expectativa diferente. Recuerda que eso es el desánimo. Fueron con una expectativa, pero al final recibieron lo contrario y pensaban que la iglesia, al momento de bautizarse, al momento de empezar en el camino de la vida cristiana, todo iba a ser color de rosa. Pensaron en algún momento en que todo lo que experimentarían en la vida cristiana iba a ser de felicidad, iba a ser de mucha abundancia, de mucha prosperidad en la vida. Pensaron que al momento de poder entrar en los caminos del Señor, todas las cosas iban a salir perfectamente bien.
Y mientras que van caminando, mientras más se consagran al Señor, entonces empezaron a ver diferentes circunstancias en sus vidas que atacaron su corazón, la muerte de un familiar, la crítica de un hermano, las personas que hablaron a sus espaldas, la persona que vino y habló mal de usted y empezó a propagar un chisme, las personas que empezaron a venir y a cuestionar su vida, las personas, su pareja, sus hijos, tantas cosas que empezaron a sufrir en el camino, y entonces dijeron, ¿y esto es la vida cristiana? Confié en esa persona y miren cómo me paga. Eso es la vida cristiana, el sufrir de esa manera, el que yo puse mi esperanza para con Dios, el que yo estuve dispuesto a entregar mi vida porque me dijeron que las cosas iban a ser diferentes. Y ahora estoy sufriendo. Eso es. Y en ese camino hacia la Canaán, sufrimos desánimo ante las cosas que están a nuestro alrededor. Mira, me recuerdo en este momento Job, que es una de las historias que son muy conocida por nosotros. Nosotros como adventistas conocemos un contexto que le llaman el conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal. Así que hubo un concilio celestial y aparece el enemigo como representante de esta tierra, según en esta historia del libro de Job. Así que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes, Satanás? Vengo de rodear la tierra. Perfecto. ¿Y has visto a mi siervo Job? Claro, lo he visto. Por supuesto que lo he visto. Pero él es bueno. ¿Sabes por qué él es bueno? Porque tú todo se lo das. Porque tú eres muy bueno con él. Porque todo lo que él te pide, tú se lo otorgas. Y así es fácil servirte. Así es fácil hacer las cosas para ti. Así que el enemigo tiene en mente de que Job le sirve a Dios por todas las cosas buenas que Dios hace para con él. Y es donde viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Te equivocas. Mi siervo me sirve, no por lo que yo le doy, sino porque él me ama realmente. Ve, si tú quieres probarlo, ve. Solamente te pido un favor, no lo mates. Así que ahora el diablo quiere demostrar al universo entero, quiere demostrar a todas las personas, a todo el planeta Tierra, quiere demostrar que las personas les sirven a Dios solamente porque Dios les devuelve favores y cosas buenas. Es como un interés. Va entonces hacia Job para demostrar eso. Y se topa que le hace lo peor a Job, el daño más terrible, que aplicándolo para nosotros hoy en día, se puede aplicar de que a Job el enemigo lo tentó, lo castigó, lo probó, le hizo daño en este sentido. Le hizo daño a sus propiedades. Le hizo perder todas sus propiedades, todas sus pertenencias. 2, le hizo daño con su familia. Murieron sus hijos. Tuvo problemas con la esposa. Y número 3, con la enfermedad. Tuvo una enfermedad muy terrible, Job. Y esas 3 áreas, el enemigo sigue atacando a la vida de nosotros hoy en día. En cualquiera de esas 3 áreas puede atacar todo lo que son nuestras propiedades, lo que tenemos nosotros de valor o de estima. Puede venir y tocar todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, la muerte de un ser querido, los problemas con la pareja, tantas circunstancias y problemas en el hogar. Y también puede utilizar incluso la enfermedad de poder atacar en el corazón de la persona, una enfermedad terrible que sea algún cáncer, algún problema mayor, un problema que tal vez ni en ese momento lo esperaba. Y ahí, en esas circunstancias, Job pudo haber tentado a Dios. Job pudo haber cuestionado a Dios. Job pudo haber puesto a prueba a Dios. Job pudo haber tentado a Dios. ¿Y qué significaría? Que él pudo haberle dicho, Señor, ¿acaso yo no te he servido todos los días? Porque si tú lees Job capítulo número 1 y el versículo número 5, ahí menciona de que Job todas las mañanas, bien tempranito, él venía y hacía sacrificios para con Dios. Él, según el número de sus hijos, ¿se pueden imaginar el tiempo que Job dedicaba orando y haciendo sacrificios en la mañana para con Dios? ¿Se pueden imaginar?
ese tiempo de dedicación, de consagración a Él. Y ahora Job puede decir, Señor, yo no le hago mal a nadie. Yo tengo siervos y les pago como les corresponde. Yo tengo una linda familia. Yo he hecho lo mejor para esta sociedad. Yo he sido un siervo tuyo y mira cómo estoy ahora. ¿Vale la pena entonces servirte? ¿Vale la pena entonces hacer sacrificios para ti? ¿Vale la pena entonces asistir a la iglesia? ¿Vale la pena entonces ser fiel en mis diezmos y mis ofrendas? ¿Vale la pena entonces poder ser un buen cristiano? ¿Vale la pena poder ser honesto? ¿Vale la pena poder venir a decirle no al pecado? ¿Vale la pena poder venir y apartarme del mal? ¿Vale la pena poder venir y ser una persona correcta? ¿Vale la pena ser un miembro activo de la iglesia? ¿Vale la pena? Job pudo haberle cuestionado a Dios todo, decirle, mira, todo lo que me pasó en mi vida y ahora con eso me estás pagando. ¿De qué sirvió haberte servido tanto? De hecho, la esposa de Job hace que le pone, o sea, quiere tentar a su propio esposo, decirle, hey, tienta a Dios, dile a Dios, Señor, mira, ¿por qué me haces estas cosas? Maldice a Dios y muérete. Job dice que adoró, se postró y al momento de postrarse, él dice, Señor, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Adorar. Porque ante un desánimo muy grande, es fácil echarle la culpa al medio mundo. Incluso es fácil echarle la culpa a Dios. Ante una situación muy difícil en nuestras vidas, es fácil poder venir y poder apartarnos del camino del Señor. Salirnos, tomar vacaciones, no venir más, no participar más, volverme indiferente a las cosas del Señor, no querer ser la persona activa que yo era antes, porque tengo miedo que me pase nuevamente lo mismo. Recuerdo una vez que visité a una persona y lo motivé. Le dije, hermano, conságrese al Señor. Tenemos un programa de 40 días. Un programa que teníamos de oración de 40 días. Tenían que leer un folletito, la Biblia, un programa muy bonito. Entonces le dije, practícalo, hermano. Lo animé, le dije el folleto, todos los pasajes de la Biblia que tenía que leer y me fui. Le dije, al día 15 le visito. Así que me fui. Y ahí exactamente al día 15 regresé para preguntarle cómo iba en su programa de 40 días. Y cuando llegué el día 15 le digo, hermano, ¿cómo le ha ido? Ay, pastores, yo lo dejé allá como por el día 6 o día 7. ¿Por qué, hermano? Cuénteme. No, pues que cuando yo decidí consagrarme a Dios y hacerlo en las mañanas, primerito eso antes de irme a trabajar, peor me fue en el día, más problemas tuve. Muchas dificultades tuve en mi trabajo, en mi familia. Y dije, no, pues para ser así estaba mejor como estaba antes. Así que mejor decidí regresar. Yo así no quiero estar viviendo en esta vida. Es que es fácil cuestionar a Dios. Es que es fácil poder venir y tentarlo a Él. Es que es fácil echarle la culpa a Él. Es que es fácil levantar nuestra mirada y reclamarle a Él ante un desánimo y ante muchos problemas en la vida. Por eso te estoy diciendo, y te dije al principio de este tema, ten cuidado en decir que tú jamás tentarías a Dios. Porque ante una enfermedad, ante la pérdida de algunas propiedades o de algunos bienes que tú tengas, o ante los problemas familiares o la muerte de un ser querido, al contrario, tendrías que decirle, Señor, por favor, ayúdame a que cuando vengan situaciones difíciles a mi vida, aunque vengan cosas que yo no entienda o no comprenda, aunque vengan cosas que yo no tenga respuestas para dar, en ese momento cruel y difícil en mi vida, yo no pueda venir y culparte a ti y tentarte a ti, sino pueda decir, Señor, gracias. Muchas gracias porque aunque yo no entiendo, tú estás haciendo tu obra perfecta en mi vida. Muchas gracias, Señor, porque en el camino que voy, aún hay cosas muy difíciles, pero yo sé que estás guiando mis pasos, Señor.
Señor, aún yo no entiendo qué es lo que pasa en mi vida, pero de mi boca no van a salir palabras de desánimo. Al contrario, te serviré hasta lo último de mi vida. Y que la gente que me visite al hospital y la gente que me visite en las peores circunstancias de mi vida y que la gente que se acerque a mí a hablar conmigo pueda escuchar de mí cuán agradecido estoy contigo por todas las cosas lindas que tú haces en mi vida. ¿Qué haces entonces cuando vienen cosas difíciles en tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces entonces cuando los problemas llegan a tu hogar? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando el negocio que tú tenías o estás realizando, en vez de obtener ganancias, obtuviste pérdidas? ¿Qué haces tú ante las circunstancias que estás viviendo en tu casa? ¿Qué haces tú? ¿Desanimarte? ¿Salirte? ¿Qué haces tú ante los problemas que hay en la iglesia? ¿Qué haces tú ante los problemas que causamos nosotros los pastores? ¿Qué haces tú ante los problemas que causan los ancianos y algún otro miembro más de la iglesia? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuestionar? ¿Salir de la iglesia? ¿Cuestionar a Dios? ¿Cuestionar su palabra y no estudiar más su palabra? ¿Qué es lo que haces? Tú puedes decir entonces hoy, yo no quiero tentar a Dios. Perfecto. ¿Por qué ha de hacerlo? Pero yo quiero mostrarte un pasaje de la Biblia, cuál es la actitud que debería tomar, porque ante todo lo que uno hace en esta vida hay una consecuencia. Si tú tomas el camino del desánimo y el camino de tentar a Dios, hay una consecuencia en la que tú tienes que vivir. Pero esa consecuencia no es porque Dios sea malo. No. Esa consecuencia es porque tú has decidido separarte del amor y de la protección de nuestro Dios Todopoderoso. Porque ante las consecuencias que vendrán en nuestra vida por el hecho de separarnos a Dios, no solamente tentamos a Dios al principio, sino que ahora nuestro corazón se volverá aún más duro al ver ciertas cosas que están pasando en nuestras vidas, pero como resultado del acto que nosotros tomamos al momento de decidir de separarnos de Dios. En esto nosotros tenemos que ser claros y decir al Señor, por ejemplo, en lo que se encuentra en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Y Deuteronomio, capítulo número 8 y versículo número 15, nos menciona refiriéndolo a todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Deuteronomio, capítulo 8 y el versículo número 15. A ver, estoy en Números, capítulo número 8 y el versículo número 15. Dice el texto, ¿qué te hice? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que tú sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres, dice el versículo 16, no había conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y el versículo número 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos pasajes de la Biblia? Es que podamos reconocer que todo lo que hemos tenido en esta vida, todo lo que tenemos en esta vida, no es por mi capacidad, no es por mi fuerza, no es por lo que yo puedo hacer, no es por lo que yo he hecho, no es porque soy una persona diferente, no. Es porque Dios ha sido bueno con nosotros siempre, porque Dios nos ha provisto de nuestras necesidades siempre, porque Dios ha estado a nuestro lado siempre, porque Dios es el que ha guiado nuestras vidas siempre, no soy yo. Y el pueblo hebreo en este momento tendría que haber reconocido todo lo que Dios había hecho y estaba haciendo con ellos. Pero decidieron tomar el camino de la tentación. Consecuencias. Por favor, quiero que leamos una cita del Espíritu de Profecía en un libro llamado Patriarcas y Profetas. Es un bonito libro. En la página 456.
Y yo quiero que tú puedas comprender qué es la consecuencia de haber tomado la actitud de tentar a Dios. Dice en la cita, Dios había subyugado y dominado ante su paso las fieras y los reptiles ponzoñosos del bosque y del desierto. Si a pesar de todos estos notables indicios de su amor, el pueblo continuaba quejándose, el Señor iba a retirar su protección hasta cuando llegara a apreciar su misericordioso cuidado y se volviera hacia Él arrepentido y humillado. Antes de seguir leyendo, quiero hacer una pequeña referencia a lo que ella está diciendo acá. Si te das cuenta, ella menciona cómo Dios ha mostrado su amor para con su pueblo, cómo Dios los ha protegido, ha creado esa valla protectora, cómo Dios ha hecho milagros en la vida de él. Pero a pesar de que ellos miraban todo lo que Dios hacía con ellos, el pueblo continuaba quejándose. Típico, ¿no? Típico de los seres humanos. A pesar de todo lo que Dios está haciendo con nosotros, nosotros nos quejamos, nosotros nos desanimamos, nosotros nos desalentamos. ¿Qué quería Dios con su pueblo? Que se arrepintiera, que volviera a Él, que se consagrara más a Él, porque la protección ahí estaba. Pero ellos entonces tomaron la decisión de separarse, de no querer la protección divina. Porque yo sé, cuando nos vamos al libro de Números, en el capítulo 21, que estábamos en esos versículos leyendo, menciona aparentemente como que Dios es el causante de que vengan las serpientes y que lo muerdan, y ahora ellos estaban muriendo. Entiendo a veces esas frases porque en el Antiguo Testamento normalmente, principalmente en el capítulo, en los libros de los 5 libros de Moisés, se escribe como que toda la culpa venía de parte de Dios. Esa era como una forma de pensamiento en la antigüedad, pero no era así. No es que Dios es el causante de la muerte del ser humano, sino que hemos de comprender que es el ser humano que decide separarse de Dios. Y hay una consecuencia ante eso. Y así dice la sierva del Señor, ampliando ese concepto de lo que Dios está haciendo con su pueblo en ese momento y lo que Él está permitiendo en ese momento. Dice, continúo con la cita, porque había estado escudado por el poder divino. Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que habían rodeado continuamente, y en su ingratitud e incredulidad habían declarado que deseaban la muerte. Y ahora el Señor, ahí está, lo voy a leer despacito. El Señor permitió que la muerte los sobreviniera. Las serpientes venenosas que le pululaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordidura, pues producía una inflamación violenta y la muerte al poco rato. Y cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. Ahí está la respuesta ante esas interrogantes. ¿Es Dios el causante de la muerte? No. No. No es así. Las consecuencias en que el pueblo hebreo estuvo en ese momento sufriendo es por la misma decisión que ellos tomaron, la decisión de no querer la protección divina, de no querer más de lo que Dios ha estado haciendo con ellos, de levantar su mirada al cielo y tentarlo a Él. Por eso es que Pablo dice, no tienten al Señor, porque al haberlo tentado, las serpientes vinieron y empezaron a morder a esas personas y muchas personas murieron. Dios quita su protección, pero no porque Él sea malo para con nosotros, sino porque somos nosotros los que no queremos más con Él. Dejo esto bien claro, porque hay consecuencias en la vida que nosotros tenemos que estar sufriendo, pero no porque Dios es malo.
sino porque somos nosotros los que decidimos. Los juicios de Dios vendrán. Los juicios vendrán. Muchos de nosotros probablemente no entremos a la Canaán celestial, pero no porque Dios sea malo, sino porque así mismo nosotros no quisimos. No quisimos. No tentamos al Señor y dijimos en nuestro corazón, ¿dónde está Dios? Así es de servirlo a Él. Mejor me aparto de Él. Dios quita su protección. Y yo quiero que tú puedas analizar en este asunto porque hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, donde lastimosamente grandes predicadores, grandes cristianos, grandes personas que un día dijeron ser siervos del Señor, se apartarán de sus caminos o se han apartado ya. Dios quita su protección. Tú me dirás, ¿cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución? Pues la solución es la misma solución que fue dada al pueblo hebreo en el libro de Números, capítulo número 21. Porque si yo terminara mi sermón aquí, puedes imaginarte que yo termine mi sermón así y decir, bueno, que Dios los bendiga, muchas gracias, fue un placer saludarles, con permiso, y me bajo de acá. Imagínense yo terminando mi sermón así, o lo que haría una persona que cortaría esta parte de mi sermón y la pone como un shorts o como un reels o como como un videíto corto ahí en las redes sociales. La gente se desanimaría y decir, no, pues al final nos vamos a morir todos. ¿Cuál es la solución? Es la misma que se encuentra en Números capítulo número 21. En Números 21 se menciona en el versículo número, ya habíamos empezado a leer el 4, ahora en el versículo número 6, dice, versículo 7, perdón. Números capítulo 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo número 8. Y Jehová Dios, ¿qué hizo Dios? Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, y dijo, dice el versículo número 8, y dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, dice el versículo número 9. Y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, esas personas, vivían. Aquí está la solución. ¿Cuál es la solución? Número 1. Reconocer. ¿Reconocer qué? Que hemos pecado. El pueblo le dice a Moisés, por favor, dile a Jehová Dios que nosotros hemos pecado. El primer paso hacia la transformación, el primer paso hacia el cambio, el primer paso hacia una vida diferente, el primer paso hacia lo que puede ser totalmente distinto en nuestras vidas, el primer paso es que nosotros podamos reconocer lo que hemos hecho. Dios requiere de nosotros y nos dice que nosotros podamos reconocer. Cuando yo reconozco, estoy demostrando en este momento mi interés de poder abrir las puertas de mi corazón a nuestro Dios Todopoderoso. Dios no va a poder hacer algo en un ser humano si la persona no reconoce lo que ha hecho en la vida. No porque Dios no lo quiera hacer, sino porque la persona simplemente no quiere y no reconoce. Así que el primer paso es reconocer lo que hemos hecho. Hemos pecado. Y el segundo paso es mirar a esa serpiente de bronce. Y al mirar a esa serpiente de bronce, cuando ellos estaban en esa situación tan difícil, en ese momento ellos recobraban la vida. Ellos vivían, ellos eran sanados. La solución está mirar a esa serpiente de bronce. Y ustedes dirán, ¿qué significa esa serpiente de bronce? Pues Jesús lo ejemplificó en el libro de Juan, capítulo número 3, donde dice que esa serpiente
de bronce se estaba refiriendo hacia nuestro Señor Jesucristo. Claro, miren, yo quiero proseguir algo bien interesante acá. La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en lo que los miraban. La virtud curativa venía solamente de Dios y en su sabiduría eligió esta manera para manifestar su poder. Mediante el procedimiento sencillo se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. Por lo tanto, cuando nosotros confiamos plenamente en Dios y miramos a Jesús, Jesús es el único que puede sanar nuestro corazón. Jesús es el único que puede sanar nuestra mente. Jesús es el único que puede transformar mi vida. Jesús es el único que puede recobrar la vida que yo he perdido en esta vida, todo lo malo que he hecho en el pasado, todas las malas decisiones que he cometido en la vida. Jesús es el único que puede venir y transformar mi ser, poder tener un rostro totalmente diferente, tener ánimo, tener esperanza, salir del desánimo en el que me encuentro, en la depresión en la que me encuentro y poder ahora tener una nueva manera de vivir, un nuevo sentido de esta vida. Jesús es el único que puede transformar mi ser, mi mente, toda mi vida completa. Cuando yo miro a Jesús, al mirar a Jesús, Jesús me transforma. Era una ejemplificación en el Antiguo Testamento de lo que hoy nosotros tenemos que hacer. La solución es mirar a Jesús. Jesús es la solución de nuestras vidas. Jesús es la solución de nuestros problemas. Jesús es la razón de mi existir. Jesús es el que me da el motivo correcto para poder seguir luchando. Jesús es el único que transforma mi mente. Jesús es todo para mí. Esta historia me demuestra que apartado de Él, moriré. Pero mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces mi vida será diferente. Por eso Juan lo dice, que cuál amor nos ha dado Dios el Padre, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos menciona ahí que así como fue levantada esa serpiente de bronce en el pasado, Jesús será levantado y a todos atraería hacia sí mismo. Hoy Jesús nos atrae con su amor por el perdón que Él nos ha otorgado a nosotros y nos da vida y vida eterna. Jesús es la solución. Y yo no sé si en este momento tú estás desanimado, estás pasando por diferentes circunstancias. Te desanimó una persona en el camino, estás pasando también algún momento muy difícil. No sé qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es la solución? ¿Separarte? ¿Quedarte ahí donde estás? ¿Buscar tu propia solución a tus problemas? ¿Confiar en ti mismo, en tus capacidades? ¿Cuál es la solución? La solución es mirar a Jesús. Miremos a Jesús. En este momento yo podría darte muchos ejemplos de personas que salieron adelante con la tentación. Adelante con estos problemas que acogen nuestras vidas y pudieron vencer la tentación de tentar a Dios. Pero creo que el mejor de nuestros ejemplos es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ahí en una situación muy interesante, que Él había ayunado por 40 días y 40 noches, en el momento más débil de su vida, aparece el enemigo. El enemigo así será siempre. En el momento más difícil y más débil en nuestras vidas, aparecerá Él para mostrarnos, entre comillas, querer tentar a Dios. Y cuando el diablo va hacia Jesús, lo tienta de tres maneras. Primero, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso es un sermón muy bonito para otra ocasión. Y la segunda, le dice, oye, ¿por qué no te tiras? Tírate. Tírate. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que en el aire Dios va a mandar sus ángeles y te van a sostener y te van a proteger? Tírate. Y Jesús dice, escrito está, no
tentarás al Señor tu Dios. No lo cuestionarás. No lo pondrás a prueba. No harás cosas que puedas venir y cuestionar el amor y lo que Él ha hecho por nosotros. Y Jesús salió victorioso. Hoy, ante las diferentes circunstancias en las que te encuentras, amigo, tú puedes decir, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo solo encuentro solución en Jesús y mirándolo a Él. Y así como Jesús salió victorioso, tú también saldrás victorioso y podrás seguir adelante en este camino tan lindo en la que nos encontramos hacia la Canaán celestial. Quiero hacerte una invitación a ti para que puedas en este momento inclinar tu rostro y decirle al Señor, Señor, muchas gracias por este mensaje propicio para el momento en el cual yo estoy viviendo. Y decirle, Señor, ayúdame a recobrar ánimo. Y si en algún momento yo pase por unas circunstancias muy difíciles, ayúdame a nunca tentarte y a confiar siempre en ti. Permíteme orar. Padre que estás en los cielos, tal vez pasado por nuestra mente el decir, jamás se me ocurriría tentarte, cuestionarte, ponerte a prueba. Pero antes de decir esas palabras, tengo que ser muy cuidadoso porque ante un desánimo, ante la pérdida de un ser querido, ante la enfermedad, ante las circunstancias más difíciles en mi vida, puede haber momentos, Señor, en que cuestione tu amor, cuestione tu poder. Me haga preguntas del por qué. Decida desanimarme, salirme de tus caminos, dejar de creer en ti, salirme de la iglesia. Señor, por favor, antes que suceda estas cosas, ayúdame a decir como Jesús, escrito está, no tentarás al Señor. Y también, Señor, ayúdame a poder comprender que tu amor excede y que solo en Jesús se encuentra la solución a mis problemas. Solo en Él está la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Muchas gracias, Señor, por este mensaje. Propicio para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Llevamos en camino hacia la Canaán celestial. En el nombre de Jesús.